Bienvenidos, hoy les daremos un resumen de las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y El Mundo del periódico El Vigía de este 21 de noviembre de 2025. Vamos a analizar los eventos que están marcando la agenda, desde México hasta el escenario global. Y vamos a empezar con una cifra, una que duele. 5. Ese es el número de periodistas asesinados en México en lo que va de este año. Y ojo, no es solo una estadística, es una verdadera señal de alarma que va a definir nuestro primer tema. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esta es nuestra ruta. Primero, vamos a ver de cerca la violencia y la impunidad en México. Después, le ponemos la lupa a temas de salud y sociedad. Y de ahí, nos vamos al panorama mundial para entender la tensión geopolítica y dos luchas clave por los derechos humanos. Ok, arranquemos aquí en casa, en México. Un país donde la violencia contra la prensa y las fallas en el sistema de justicia son temas que simplemente no podemos dejar de lado. Y miren, el rostro más reciente de esta violencia es el de Eber López, del portal Noticias Web, a quien asesinaron en su propio estudio en Salina Cruz, Oaxaca. Un dato que es clave. Él ya había denunciado amenazas en 2019, o sea, era un riesgo conocido. Y aunque ya hay 2 detenidos, cada ataque de estos es un golpe durísimo a la libertad de prensa. Pero para que nos demos una idea de qué tan grave es la situación, hay que ver los números en perspectiva. Esta tabla, con datos de artículo 19, nos muestra una tendencia que de verdad asusta. Con 28 periodistas asesinados, la primera mitad de este gobierno ya es la más letal para la prensa en más de 20 años. Supera, y por mucho, a los sexenios anteriores. Pero la impunidad tiene otras caras. Una de ellas es la de Jimena. En 2019 la detuvo la policía en Morelos, así, sin un motivo claro. Y lo que vino después fue una pesadilla. La vendaron, la asfixiaron, la golpearon, incluso la quemaron, mientras le preguntaban por cosas que ella ni sabía. Esto no es un caso aislado, es un síntoma del sistema. Y lo más increíble es que aunque un médico forense documentó todas las marcas de la tortura, Jimena se pasó un mes en la cárcel. Al final la liberaron con algo que se llama suspensión condicional del proceso, que en pocas palabras es como poner el caso en pausa, sin resolver nada. Salió libre, sí, pero sin una sola respuesta. Nunca supo por qué se la llevaron ni por qué la soltaron. Y aquí es donde la historia se pone todavía peor, si es que eso es posible. Desde que Jimena salió de la cárcel, nadie sabe dónde está. La Comisión de Derechos Humanos de allá temen lo peor, que haya sido víctima de una desaparición forzada. Es un círculo de terror. Te detienen, te torturan, te liberan y luego simplemente desapareces. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero sin dejar los asuntos que nos afectan a todos. Dejamos la justicia y nos metemos de lleno en otro tema vital, la salud. Vamos a ver las grietas del sistema y también una nota social que ha dado mucho de qué hablar. A ver, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, acaba de soltar unas cifras que preocupan bastante. Resulta que el 37% de las recetas en los hospitales comunitarios no se surten completas. Y en los centros de salud, la cifra es del 33%. Esto quiere decir que prácticamente 1 de cada 3 pacientes se va de la consulta sin todos sus medicamentos. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué medicinas faltan? Pues no estamos hablando de tratamientos súper extraños. Faltan cosas esenciales como la metformina para la diabetes o el losartán para la hipertensión. Hasta analgésicos básicos. Esta escasez le pega directamente a la salud de millones de personas todos los días. Y ahora sí, en un cambio de tema total, una figura muy conocida de la política mexicana vuelve a ser noticia. Elba Ester Gordillo, la ex lideresa del sindicato de maestros, con 77 años se casó con su abogado de 41. Sí, el mismo que fue clave en todo el proceso que la llevó de estar en la cárcel a quedar en libertad. Ok, salgamos de México por un momento y veamos qué está pasando en el mundo, porque hay una crisis en Europa del Este que tiene a todos con los nervios de punta, y sus consecuencias económicas ya las estamos sintiendo. Para que nos demos una idea de la gravedad, escuchen lo que dijo en su momento el primer ministro británico Boris Johnson. Con más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania y maniobras militares en Bielorrusia, la diplomacia parece que se está agotando y el riesgo de un conflicto es cada vez más real. Claro, y esta tensión militar no pasa en el aire. Se le suma una presión económica
tremenda. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación llegó al 7.5%, la más alta en 40 años. Es como una tormenta perfecta de problemas de producción y mucha demanda, que al final le pega directo al bolsillo de la gente. Y ya para ir cerrando, vamos a ver dos batallas legales que están dando mucho de qué hablar en el continente. Una tiene que ver con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la otra sobre el derecho a la tierra de nuestros ancestros. El impacto de estas batallas legales se ve casi de inmediato. Miren estos datos de Texas. Nos dicen que hubo una caída del 60% en los abortos legales justo en el primer mes de su nueva ley restrictiva. Los números son claros. De más de 5.400 en agosto, bajaron a solo 2.200 en septiembre. Una pregunta que parece sencilla, ¿no? ¿De quién es la tierra? Pero que nos lleva a una historia de lucha. Una lucha que ha durado décadas y que por fin llegó a una corte internacional. Se trata de la comunidad maya Quechí de Agua Caliente Lote 9, allá en Guatemala. Llevan más de 40 años peleando para que el Estado les dé los títulos de propiedad de sus tierras, las tierras de sus ancestros, que mientras tanto han sido entregadas a empresas mineras y de otro tipo. Y para entender lo que esto significa para ellos, lo que han vivido, escuchen a Rodrigo Tot, uno de sus líderes. No es solo una pelea por papeles, es una historia de resistencia, de una espera larguísima y de un dolor muy profundo marcado por la violencia. Entonces, a ver, la violencia contra periodistas en Oaxaca, la tensión a punto de estallar en Ucrania, la pelea por derechos en Texas y la lucha de un pueblo indígena en Guatemala. Parecen historias que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad son solo síntomas diferentes de un mismo reto que tenemos en todo el mundo? ¿El de buscar justicia? Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Periódico El Vigía y a no perderse nuestros demás contenidos.